que damos la primera semana, ¿no? Les comparto un momentito. Bueno, vamos primero, antes de entrar para las inquietudes que ustedes tengan sobre la lectura que les dejé que hagan la semana anterior. Primero, perdón, terminemos esta parte que estamos analizando, sobre todo lo que es la introducción a los sistemas operativos. ¿Están viendo la documentación respectiva, por favor? Ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, entonces, estábamos hablando sobre que la manera en que, bueno, primeramente sobre los dispositivos de entrada-salida, ¿no? Y que la manera en que los sistemas operativos se conectan con los dispositivos de entrada-salida es solamente a través de sus controladores. Recuerden, ¿no? Que el controlador retiene todos los registros necesarios para poder operar. Por lo tanto, un dispositivo de entrada-salida para el sistema operativo no es más que un archivo, ¿sí? Entonces trabaja con ese archivo y el controlador es el que se encarga de trabajar con el software, ¿no? Entonces el sistema operativo netamente confía en los controladores, por lo tanto debe tener un buen controlador para poder eh, trabajar, ¿no? El controlador debe estar correctamente instalado y debe ser el adecuado. Ahora, claro, dependiendo del tipo de dispositivos en las empresas, nosotros nos vamos a topar que existen muchos dispositivos que todavía las empresas están utilizando, ¿no? Tenemos en el manejo de dispositivos, se van a encontrar que las empresas incluso se topan con dispositivos lentos todavía. Y como, pero como siguen funcionando, pues los siguen utilizando. No hay ningún problema. Y de hecho, ¿no? Si ustedes dentro de su desempeño profesional, ustedes en una empresa no pueden llegar y decir que necesitan dispositivos de última tecnología para poder ustedes trabajar en la empresa. Ustedes tienen que acomodarse a lo que la empresa dispone. Para eso están estudiando, para dar las soluciones informáticas correspondientes. Y bueno, posteriormente irán generando recursos, irán generando ganancias en la empresa a través del uso de la tecnología y podrán ir actualizando los equipos, ¿no? Entonces hay que saber operar. Los sistemas operativos no se hacen líos. Los sistemas operativos se adaptan al medio, ¿no? El hecho de que avance la tecnología no quiere decir que hay cosas que se desechen, ¿sí? Entonces, para atender para manejar los dispositivos de entrada y salida, los sistemas operativos poseen tres técnicas, ¿no? Para los dispositivos lentos, para dispositivos medianos y para dispositivos modernos. En el caso de dispositivos lentos, la técnica que utiliza es la técnica de las encuestas o del polling. Es una técnica que se utiliza aún cuando se dispone de un dispositivo lento, ¿no? Funciona. Lo que pasa es que desperdicia demasiados recursos para atender, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que son dispositivos lentos, lo que poseen es una flag, una bandera, ¿no? Una flag o switch, como quiera que le llamen, ¿sí? Para que indique el estado en el que se encuentra el dispositivo. Un dispositivo puede estar ocupado o libre. Entonces, esta flag, este switch, este indicador, que solo tiene dos estados, no sé si ustedes les enseñaron a utilizar flags, switches o banderas en la programación, es básico, ¿no? Es fundamental para manejar y controlar el estado de las cosas. Entonces, aquí lo que hace es justamente eso, ¿no? El dispositivo posee un switch o una bandera, que es una variable que tiene dos estados, una variable binaria, ¿sí? En donde si está 0 quiere decir que está ocupado y si está en 1 quiere decir que está listo, que está disponible para trabajar. Entonces, si está en 0 quiere decir que el dispositivo está ocupado y por lo tanto el CPU no le puede enviar que haga más tareas o no puede recibir desde ahí información hasta que esté en 1, ¿no? Hasta que esté en 1 indicando que ya se liberó y que puede trabajar. Eso es todo lo que hace, así trabaja. Ahora, ¿dónde está el desperdicio de recursos? El dispositivo solo enciende o apaga el flag de acuerdo a su estado. Quien tiene que estar cada vez preguntando o averiguando si está disponible o no está disponible es el CPU. Entonces es más trabajo del CPU porque además de que tiene que tomar información de la memoria para procesar, cuando envía la información necesita saber si el dispositivo está disponible para poder enviarlo. Y si no, tiene que retener la información en memoria hasta que el dispositivo esté libre, ¿no? Por eso es que es o sea, sí administra los recursos de una manera eficiente, pero es lento, ¿no? Porque el dispositivo no puede atender muchas cosas, sino un recurso a la vez. Entonces, de esa manera trabajan. Por eso es encuestas. Cada rato el CPU está preguntando, averiguando el estado del dispositivo. Eso son los lentos, ¿no? Ya en dispositivos más modernos se utiliza la técnica de las interrupciones.
Aquí ya le libera un poco de esta presión al CPU, ¿sí? Aquí el dispositivo, él solito envía una señal. Esa señal se llama interrupción, ¿sí? Entonces el dispositivo se pone a trabajar, no puede ser una impresora moderna, por ejemplo, y se tiene el sistema de encolado y se pone a trabajar a imprimir. Entonces necesita otro trabajo. Bueno, no necesita. Envía la señal de que ha terminado de imprimir el trabajo. Entonces envía una señal y esa señal les llega al CPU. El CPU ve que llega esa señal, verifica que tenga algún trabajo pendiente por enviar. Si está pendiente, pues da la orden de que por el bus de datos se transmita la información hacia el dispositivo y trabaje. Entonces, miren, aquí lo que se ahorra es que el CPU ya no va a estar cada rato preguntando, encuestando al dispositivo, ¿no? Sino que el dispositivo solito envía la señal de libre o ocupado, pero sigue utilizando, ¿no? Esa señal que envía se denomina interrupción. Y la tercera técnica, esa ya es para los dispositivos actuales, ¿no? Dispositivos modernos. Todos los dispositivos modernos han incorporado en su controlador un software adicional. Ese software se denomina DMA, Direct Memory Access. ¿Qué es lo que hace el DMA? Le libera de todo este trabajo que estábamos hablando, de estar preguntando o de estar atendiendo las interrupciones al CPU. Le libera totalmente, ¿no? Y el DMA actúa solo. O sea, el DMA es como si fuera un mini CPU que le ayuda a trabajar solo al dispositivo para que tome información y envíe información. Entonces el controlador hace todo, ¿no? Entonces el CPU ya no se pregunta, no se preocupa de estar controlando si hay o no hay a dónde enviar información, porque el DMA actúa solo, ¿no? Entonces actúa traslada la información desde memoria al dispositivo sin intervención del CPU, porque confía en el DMA, el de acceso directo a memoria, ¿no? Dicho de otra manera, les voy a tratar de esquematizar para que quede claro esto del DMA, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja? Voy a poner una nueva anotación. Listo. Lo que trabaja es que tenemos que entender, básicamente, nosotros tenemos que entender que en nuestro CPU, ¿sí? Como tal, tenemos, ¿cuántos buses de datos le decía que tiene usted en su máquina? No. Un solo bus de datos, ¿sí? Hay un bus de datos, ¿sí? Ese bus de datos es por donde viaja la información. Cinturón también le saben llamar a algunos cuando le abren, ¿no? El hardware. Solo bus de datos. A ese bus de datos, obviamente, está conectado la memoria, porque la memoria necesita recibir y enviar información. Está conectado quien procesa, el CPU, porque necesita recibir información, ¿sí? Y obviamente también están conectados los dispositivos de entrada, salida, para poder recibir. Entonces el bus es muy utilizado para esto, ¿no? Y usted está acá, ¿sí? Como usuario. Solo se comunica a través de los dispositivos de entrada-salida, nada más. Entonces, el trabajo que hace el DMA, perdón, no hay todavía el DMA. El trabajo que hace el CPU es tomar datos de RAM, coge datos y procesa. Una vez que ha procesado, coge los datos procesados y los devuelve a RAM. O sea, siempre hace esta transferencia de y desde y hacia la memoria. Siempre está. Y entonces en este momento el bus de datos está utilizado, ¿sí? Entonces, ya cuando la información necesita datos, busca en RAM. Pero si no hay datos en RAM, ¿qué tiene que hacer? Pedir que usted le envíe a través del dispositivo de entrada-salida esos datos, pues, como usuario. Y si hay datos ya procesados, no pueden quedarse en RAM, tiene que entregar al usuario. Recuerde la iteración con el usuario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enviar los datos hacia el usuario a través de cualquier dispositivo de entrada-salida. Pero el CPU está ocupado procesando, hay un momento. Entonces ahí actúa el DMA. Los dispositivos lo que generan es esto, ¿no? El DMA. Y el DMA se conecta así simbólicamente, porque es software en realidad, no es hardware. Se conecta al instalar el controlador al bus de datos. Y listo. Entonces, ¿qué ocurre? Va a haber un momento en que el CPU toma datos de la RAM, ¿no? Toma datos de la RAM y se pone a procesar. Cuando el CPU está procesando, ¿qué creen que está ocurriendo con el bus de datos? ¿Estará libre o estará ocupado? El CPU está procesando, está libre. Claro, exacto. El bus de datos está libre. El DMA escucha que el bus de datos está libre y solito empieza a transferir información desde
o hacia la memoria con el dispositivo. Entonces se da cuenta, el CPU no interviene ya para nada como en las otras dos formas. Aquí el que hace solito es el DMA y empieza a transferir información, porque siempre va a haber transferencia de información. Entonces empieza a transferir información desde o hacia el dispositivo, porque recuerden que es de entrada-salida, utilizando el bus de datos. De pronto el CPU termina de procesar, el DMA siente que el procesador termina de procesar y como termina de procesar va a usar el bus de datos, entonces suspende esto, automáticamente suspende temporalmente eso. ¿Por qué? Para poder almacenar temporalmente tiene el buffer, los controladores, y el CPU trabaja. Habrá un momento en que ya devuelve y el CPU vuelve a procesar, quedará otra vez libre el canal y el DMA inmediatamente entra en acción y empieza a aprovechar esos tiempos. No sé si les quedó claro cómo trabaja el DMA. Sí, sí, ¿Alguna Inge. pregunta? Sí. Todo claro. Entonces, ¿qué logramos con esto? Dinamismo, ¿no? Miren, la máquina es mucho más rápida, más dinámica, no desperdiciamos tiempos, entonces, claro, eso es lo que hace el sistema operativo. Pero claro, aquí usted tiene que tomar en cuenta que cuando compra un dispositivo de entrada-salida y le conecta, tiene que verificar que tenga DMA. Entonces, cuando instala, al instalar le va a decir, activa el DMA y usted tiene que decirle que sí. Porque también puede ocurrir que usted le pone y no se activa el DMA. Entonces será un dispositivo moderno que trabajará como un dispositivo antiguo. Y así es como trabaja el acceso directo a memoria, ¿no? Entonces ahora casi generalmente todos los dispositivos trabajan así, con acceso directo a memoria. ¿Para qué? Para optimizar el procesamiento de la máquina. Bueno, esto es una explicación, todo lo que les dije. Ya, otra de las cositas que utilizamos muchísimo son los dispositivos de almacenamiento, dentro de lo que es entrada-salida también, ¿no? Dentro de los dispositivos de almacenamiento tenemos muchísimos, ¿no? Sí, en medios. Pero generalmente lo podemos dividir en dos grupos distintos. La memoria principal, que es el único medio de almacenamiento donde el procesador puede acceder directamente. La RAM es el único medio donde el CPU accede. Usted a través del CPU no puede acceder al disco duro. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero lo que pasa es que el disco duro es un medio mecánico y el acceso cada rato a un medio mecánico es lento. Cada rato tendría que estarse prendiendo, apagándose y moviéndose. Como es mecánico, todo esto le produciría desgaste y acceso continuo estaríamos reduciendo el tiempo de vida, ¿no? Todo lo que es mecánico se desgasta y el desgaste llega a un punto en donde se termina su ciclo de vida, ¿sí? Todo lo que es físico, ¿no? Eso es una ley, es el desgaste. Claro, hay la técnica que se llaman mantenimientos que ayudan que ayudan a mantener esto para darle un poquito más de tiempo de vida, pero eso no quiere decir que no va a producirse un desgaste, ¿no? Por eso siempre recomiendan hacer mantenimiento a los equipos. Un equipo hecho mantenimiento preventivo y correctivo durará unos años más que un equipo que nunca lo hace, porque no es más que el mantenimiento preventivo, es mantener las partes mecánicas, ¿sí? Y el mantenimiento correctivo es corregir que estas partes mecánicas sean administradas eficientemente por el sistema operativo. Eso es hacer mantenimiento a los equipos, ¿no? Y son necesarios, ¿sí? El otro medio es el almacenamiento secundario, como les dije, el disco duro, ¿no? Es de gran capacidad, es no volátil, en cambio, la comparación entre uno y otro podemos hacer que la memoria principal es volátil, ¿no? Si usted apaga la máquina, pierde la información, el almacenamiento secundario no es volátil, ¿sí? Los discos magnéticos. Claro, por ahí estarán pensando, ¿y qué pasa con los discos rígidos o los discos sólidos? Bueno, los discos sólidos tienen otra tecnología, ¿no? Una tecnología parecida a la flash memory, que tienen la capacidad también de funcionar como almacenamiento secundario, ¿sí? Pero todavía no son de gran capacidad, tienen un costo elevado y lo que se gana con estos discos es mayor velocidad, porque son menos mecánicos y más electrónicos, entonces son más rápidos. Entonces lo que se aprovecha generalmente en las máquinas modernas es poner un disco rígido para que ahí arranque el sistema operativo, entonces va a ser mucho más eficiente y más rápido el funcionamiento del sistema operativo en este espacio. Pero definitivamente es bastante desperdicio de recursos gastarse en bastante dinero para tener un disco sólido en donde almacenar información. Yo siempre estoy diciendo que como se trata de almacenamiento permanente de información, la mejor manera de almacenar información será siempre en un disco magnético, ¿no? Porque es más transportable, es móvil, hay los discos magnéticos externos en donde yo puedo hacer backups y confiar en la información que está en ese backup. Bueno, entonces, así es como trabaja el almacenamiento.
Y obviamente, cuando se trabaja con, estamos hablando de hardware, ¿no? Netamente, con estos recursos, estos dispositivos, ¿sí? Cuando se trabaja estos, nosotros no podemos tener un recurso para cada tarea, eso es imposible, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que usted abre, qué sé yo, un ejemplo un poquito absurdo, pero sí real para ejemplificar todo. Supongamos que usted abre tres procesos, abre en tres navegadores distintos, el YouTube, ¿sí? Sí, abren, qué sé yo, en Firefox, como tienen instalado, ¿no? En Edge y en otro más, ¿no? Qué sé yo, en Chrome, ¿sí? Y abre tres veces el YouTube y en esos YouTube pone tres canciones distintas. Entonces está generando tres procesos porque está trabajando con tres softwares distintos, no está compartiendo, ¿no? Entonces, estoy hablando de tres navegadores. Entonces, esos tres procesos empiezan a reproducir. ¿Y cuántos parlantes tiene? ¿Cuántos tiene usted? Dos. No tiene dos, tiene uno. Uno solo. Claro, que Dos, están divididas bueno, esa es otra teoría, ¿no? Porque son dos parlantes, porque son los bajos y los altos, y eso es otra cosa para el sonido. Pero el parlante en sí es uno solo, porque no se conecta, no hace dos conexiones, hace una sola conexión. Entonces, al momento de que suenan las tres canciones, ¿qué pasa? se hace interferencia entre Hay todas. interferencias. Claro, exacto, eso. No se Entonces, entiende bien ninguno. perfecto. Imagínense que eso ocurra con la información. Sería terrible, ¿no? Una mezcla de información y no harían nada. Tomando en cuenta que ustedes quieren hacer muchas tareas al mismo tiempo, mucha programación al mismo tiempo, multitarea, multiprogramación, los sistemas operativos, que es normal, pero solo tenemos un recurso, ¿no? Entonces, ¿qué tocaría aquí? Lo que tocaría es generar un sistema que cuando suene una música, las otras se callen, para que solo enfoque en uno, ¿no? Y sea entendible. Exactamente eso es lo que trata de hacer el sistema operativo con los recursos. Eso se llama protección de hardware, porque yo no puedo darme el lujo, por ejemplo, en el ejemplo, de poner tres parlantes para poder desviar para que cada parlante suene independientemente con la música que yo quiero. Porque tendría, claro que funcionaría, pero sería un desperdicio de recursos impresionante, ¿no? Costo de parlantes, costo de puertos, conexiones y todo lo demás, y además manejo de controladores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en que el sistema operativo haga protecciones de hardware, ¿sí? Es decir, las protecciones de hardware lo que me hace es que yo si hago muchas tareas, muchas cosas, mucho procesamiento en la máquina y una de esas tareas necesita utilizar un recurso, pues utiliza un recurso, ese momento el sistema operativo le protege para que ese recurso no sea utilizado por otro proceso y así no se mezclen las cosas. A eso se refiere las protecciones de hardware. Hay varios tipos de proteger al hardware, ¿no? ¿Sí? Hay la operación dual mode, hay la protección de entrada-salida, hay la protección de memoria, ¿sí? Son las tres maneras en que usted puede proteger al hardware, los recursos, ¿sí? Bueno, la primera, que es la operación dual mode, eso es que usted, desde que empieza a programar, usted ya tiene que pensar en protección de los recursos, ¿sí? Por lo tanto, cuando usted desarrolla, usted es programador por excelencia, o sea, yo ya quisiera ver algún día esas tesis de ustedes, qué potencia tendrán, ¿no? De ingenieros en software, ¿sí? Entonces, existen dos modos de ejecución de un programa cuando usted desarrolla, ¿no? Debe tener bien claro que cuando usted desarrolla en dos modos. El modo en el que usted le dice que funcione, ese se llama el modo kernel o supervisor, pero no puede descuidar lo que va a presentar al usuario, lo que va a ver el usuario. Ese es el modo usuario. Las dos cosas trabajan en conjunto. Ni la una ni la otra puede diferenciarse, ni ser peor ni mejor, porque las dos mal hechas, una de las dos mal hechas es terrible, ¿no? Una de las dos mal hechas causan a que el proyecto no funcione, ¿sí? A pérdida, a que no sirva, ¿sí? Puede ser un software que genere maravillas, que haga todo, pero su interfaz es horrible, el usuario no entiende, no sabe qué tiene que hacer, se acabó, porque el usuario trabaja con lo que ve, así de simple. Ustedes no pueden exigir que sean usuarios, que los usuarios para los sistemas que ustedes van a trabajar tienen que ser neófitos de informática, ¿no? No pueden exigir. Ustedes trabajan para usuarios comunes. De hecho, el ejemplo que tienen que tomar en cuenta para poder desarrollar es la simplicidad de Windows. Todo usuario se adapta a Windows.
y no le interesa cómo está estructurado internamente todo, pero sabe que hace las cosas bien. No le interesa cómo se hizo el modo kernel supervisor. Pero ustedes como desarrollan, ustedes tienen que hacer un modo kernel supervisor, o sea, el funcionamiento, el procesamiento de su algoritmo tiene que ser súper óptimo y súper estructurado, utilizando lo que el sistema operativo le ofrece. Ustedes no pueden decir que ustedes no utilizan recursos del sistema operativo para poder desarrollar sus programas. De hecho, ustedes utilizan muchísimo y lo hacen a través de las famosas llamadas al sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a programar y lo que es muy fácil decir, no, open, close, save, y listo. Y ustedes saben que se va a abrir el archivo, que se va a cerrar el archivo, que se va a grabar el archivo. Pero ¿quién abre, quién cierra, quién graba? El sistema operativo, pues. Al hacer estas llamadas, ustedes están diciendo, ayúdame, sistema operativo, en cumplir ese objetivo. Y el resto de la lógica, de las reglas del negocio que se llaman, cómo va a funcionar todo y qué datos, cómo va a procesar los datos y qué resultados esperan obtener, eso sí lo programan ustedes. Eso es el algoritmo. Y bueno, ahí viene la tarea de ustedes, ¿no? El ingenio, la creatividad, la ingeniería, que yo le llamo, ¿no? En que le hace diferente a otro. Cada uno mejor que otro propondrá la mejor solución. Pero en todo ese proceso de desarrollo no pueden descuidar cómo va a percibir el usuario desde fuera todo esto. La interfaz, lo que él va a ver. Ay, no le interesa que usted esté utilizando lo máximo en librerías, que esté haciendo con un SQL traído con librerías importadas desde R, ¿sí? Combinado con Python y recursos hechos en Ruby. O sea, eso no le va a interesar a él. O sea, usted pone esa creatividad, ese ingenio, esa investigación para generar un producto único. El usuario va a manejar lo que él ve, así de simple. ¿Sí? El usuario va a manejar lo que él ve. Entonces, estos dos se complementan, ¿no? Entonces, ahí se va protegiendo. ¿Cómo va protegiendo usted? Cuando está programando. Cuando usted está programando, tiene que usar correctamente las cosas, las llamadas al sistema, las operaciones de entrada-salida correctas, y algo que abrió, tiene que cerrar. Y algo que inició, tiene que terminar. No puede dejar usted bucles, bloques, bucles y transacciones abiertas. Porque el momento que usted deje eso, claro, va a funcionar, pero va a funcionar hasta un cierto tiempo en donde la máquina se sature y ya no funcione más. Y usted no va a entender qué pasó. Ahí es cuando dicen, pero sí corría. En mi casa sí corría, aquí ya no quiere correr, dice, ¿no? Claro, con Juan, con Ana María, es una belleza. Pero con 3.000, con 4.000, con 5.000 tuplas, eso ya es otra cosa. Eso ya es procesamiento. ¿Está claro? Sí. Por lo Sí, tanto, ingeniero. ¿sí? Por lo tanto, ustedes quieren ser bien rígidos y bien estrictos en el manejo de las estructuras de programación. ¿Sí? Entonces ahí sí ustedes utilizan correctamente las llamadas al sistema, ¿no? ¿Cómo utilizan las llamadas al sistema? Ustedes han utilizado. Si ustedes programan en Java, están utilizando de pronto halt, break, continue. ¿Sí? Estas son llamadas, o sea, no es parte del lenguaje. Esto funciona con cualquier lenguaje, porque lo que está diciendo sistema operativo, ayúdame. Ayúdame a terminar, ayúdame a omitir este error, ayúdame a saltar el bucle. Pero tiene que decirle, ayúdame a saltar el bucle, pero ¿hasta dónde? Ayúdame a omitir un error, pero ¿de dónde a dónde? Ayúdame a cerrar, pero ¿qué? O sea, no saben complementar. Y esos son errores graves de programación que se evalúa cuando se hace una auditoría informática. Se hace una informática cuando el sistema empieza a generar pérdidas en vez de ganancia. Y entonces, después de hacer una auditoría informática y demostrar dónde están las falencias del desarrollo, claro, ahí sale la sanción para el desarrollador. Otra de las técnicas para proteger los dispositivos o el hardware en sí es la protección de entrada-salida. Todas las instrucciones de entrada-salida son privilegiadas. Se debe asegurar que un programa de aplicación se ejecute siempre en modo usuario. ¿Sí? O sea, lo que le decía, ¿no? Usted no va a exigir que el programador, perdón, que el usuario común entre a código de su programa para que cambie algo para que funcione. Siempre tiene que ver el usuario, lo único que va a trabajar
es con lo que él ve. Y de esa manera está protegiendo para que no cometa errores, ¿no? Que no cometa errores y que no ocurran cosas terribles en la programación. Sí, aquí les voy a contar brevemente una anécdota que me pasó hace muchos años atrás, ¿no? Teníamos un desarrollo que hacer, participamos con un grupo de una empresa que teníamos en, en la licitación para la automatización de una cooperativa, ¿no? Que la cooperativa estaba teniendo problemas, entonces convocaron de que querían actualizar su software y que querían, estoy hablando de unos 10 años o más, que querían cambiar y esta cooperativa era tan grande que incluso manejaba almacenes de electrodomésticos para sus socios, ¿no? Entonces querían controlar todo esto. Tenían un software, pero no sabían por qué estaba dando problemas. Bueno, entonces para poder partir a la licitación, nos daban la opción de que hagamos colección de la información, ¿no? O sea, veamos la situación actual para poder hacer, cómo podíamos hacer una propuesta de costos, de tiempo y de precio, de valores, si no sabíamos de dónde partimos, en qué están hechas las bases de datos, qué información tienen, si nos toca migrar las bases de datos, si nos toca, que de hecho tocaba migrar, el poder de hacer los pipelines para poder hacer la migración de las bases de datos que tenían a otras, ¿no? A otras. Entonces ahí me ocurrió, a mí me tocó como parte de esta alianza que hicimos, que de hecho no ganamos el concurso, ¿no? Ganó la Politécnica Nacional, pero que después tuvieron problemas, porque no acogieron de que nuestro sistema era un poco más real y de ellos era un sistema que se iba a adaptar, pero bueno, quien ganó es un gran amigo que fue en su tiempo decano y todo de la Politécnica Nacional y gestor en este tiempo del gobierno de la República del Ecuador de la parte tecnológica. Ahorita ya está en proceso de jubilación, un excelente profesor que yo tuve en mi maestría que hice la Politécnica. Bueno, es obvio que me iba a ganar, ¿no? Y yo era en ese tiempo su discípulo. Pero bueno, yo me topé con una sorpresa, ¿no? Y me sorprendí, o sea, yo así me quedé, ¿cómo les puedo decir? Con la boca abierta de lo que yo vi, ¿no? Cuando yo llegué a hacer el análisis preliminar, bueno, ellos tenían un sistema hecho en Fox, que era un lenguaje que ya estaba terminándose, ¿sí? Tenía las bases de datos hechas en Fox y la programación hecha en Fox, ¿sí? Que era un lenguaje de las primeras bases de datos derivadas del DBase, ¿sí? Yo sí había trabajado en empresas bastante con DBase, por lo tanto no me hacía problema en el manejo de esas bases de datos. Entonces yo vi que tenían una secretaria, una señora, que tenía mucho verbo técnico. Sí, me empezó a hablar del SQL, me empezó a hablar de cosas que yo, sí, o sea, le dije, disculpe, ¿usted ha estudiado sistemas? No. Dijo, no. Le digo, ¿cómo que no ha estudiado sistemas? Pero sí, o por lo menos estudió tecnología, sí. Dijo, no, yo soy secretaria, yo soy la que opera el sistema y con el ingeniero que es parte de TI, yo le ayudo muchísimo porque él algunas cosas no sabe. ¿Cómo? A ver. Medio raro esto, ¿no? Entonces dije, a ver, veamos cómo funciona el sistema para que quería ver la consistencia de los datos. Y me recuerdo hacer el cálculo y me empezó a ver el proceso de indicarme cómo funcionaba el proceso de cierre de transacciones. O sea, en ese tiempo las comunicaciones no eran muy fuertes, las comunicaciones no eran como ahora el Internet. Entonces, las cooperativas, que no eran muchas como ahora, ¿no? No eran muchas, eran limitadas. Y los bancos tenían la costumbre de hacer en la noche el cierre de transacciones. Entonces, ese era un trabajo muy fuerte para el departamento para el ingeniero en sistemas, ¿no? Ahí había solo no había, se llamaba el centro de cómputo, se llamaba. No era departamento de TI como ahora y todo eso que dicen, ¿no? El centro de cómputo le decían. Entonces, era muy fuerte para trabajar en esos ámbitos porque a los pobres de software nos tocaba quedarnos hasta las 2, 3, 4 de la mañana, dependiendo del número de transacciones, hasta que termine de hacerse el cierre de toda la transferencia de información hacia las bases de datos y que quede listito el sistema para el otro día arrancar con los depósitos, los retiros y todo actualizado, ¿no? Entonces se hacían las cierres de transacciones entre sucursales y todo, porque no se podía hacer la traducción, o sea, las comunicaciones para nada buenas en ese tiempo. Claro, para ese tiempo era mucho, pero no como ahora, no en tiempo real. Entonces, cuando empiezo a ver que hace las transacciones, a mí me llamó la atención una partecita en donde la secretaria abría una ventana y metía código. Abría una ventana y metía código. Y para ella era lo más natural, ¿no? Yo esperaba que dé clic, haga clic acá, cierre, ponga yes, no, y como un sistema normal.
pero no. Ella decía yes, se abría una ventana y en esa ventana ella empezaba a digitar código. Y después de que digitaba el código, daba enter y se iban cerrando las transacciones. Y yo digo, a ver, ¿qué está haciendo? O sea, qué sistema medio curioso, ¿no? Yo no sé quién hizo ese sistema, pero yo creo que le faltó el tiempo para culminar, no sé. Y entonces a esta persona que hizo ese sistema, que fue Fox, lo que mejor se le ocurrió fue enseñarle SQL a la secretaria. Y a la secretaria le convenció que así eran los sistemas informáticos y que ella tenía que saber SQL. Entonces, ¿qué hacía ella? Cuando decía sí, que va a ser el cierre, ella cogía, se le abría la ventana, no era una interfaz gráfica, lo que se le abría era la ventana de Fox. Y en la ventana de Fox, ella empezaba a digitar SQL, como algo normal para ella, ¿no? Como algo tan sencillo, ella llegó a dominar esto de los lenguajes de transacción y empezaba a hacer select, between, join, inner, join, tal, 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 y listo. Y se sabía de memoria los nombres de las variables, nombres de las transacciones, y daba enter y iba. Imagínense, estaba haciendo todo a mano. Esta señora no se daba cuenta del potencial de SQL que ella sabía y experimentaba y todo, ¿no? Entonces, imagínense qué terrible que era eso. No estaba trabajando con protección, no estaba trabajando en modo privilegiado. ¿Sí? ¿Qué tal si se le quisiera hacer un delete from por error? Y hacía un delete from y chao, todita la información de la cooperativa. Ventajosamente ella aprendió, fue estricta en eso y no se metió a campos desconocidos y lo hacía. Pero ¿y qué pasaba si ella se enfermaba? Íbamos a un riesgo extremo, fallecía. ¿Quién estaba en capacidad de manejar ese sistema? Nadie, era muy difícil, ¿no? Sin embargo, como en esos tiempos los empresarios de la cooperativa vieron que funcionaba, pues lo dejaron así. Y claro, iba a llevar a un punto de quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre llegó y por eso querían cambiarlo, ¿no? Fue drástico. Esto no fue la única, hay muchas cooperativas que la OSCUS, recuerdo también casi se cerró cuando migró a información, cuando migró a Informix. Ellos hicieron una licitación con un equipo mexicano y no les fue nada bien. Adaptar software es muy duro, ¿no? Y ahí recuerdo en ese tiempo un grupo de muchachos que estaban por graduarse formaron un equipo y salvaron a la OSCUS. Se quedaron a programar, ellos desarrollaban tarde, mañana y noche, tarde, mañana y noche. Una semana se cerró la OSCUS y en una semana le levantaron todas las transacciones de nuevo, porque estaba a punto de quiebre. Y fruto de eso, esta alianza de estos muchachos crearon lo que ahora se llama Cifisoft, una de las más grandes empresas ambateñas en el manejo de cooperativas, software para cooperativas. Así han emprendido, así han surgido, ¿no? Entonces miren estos ejemplos reales de lo que puede ocurrir con una pésima programación y a dónde puede llegar, ¿no? Claro, buscar al culpable ya era terrible, o sea, ya aceptaron así. Y esta señora realmente no sé qué pasaría, ya son muchísimos años, pero sabía más que un ingeniero en sistemas SQL y dominaba todas las variables. Entonces, miren, tratar de hacer eso no es correcto, para nada correcto, ¿sí? Siempre todo sistema debe tener estos ámbitos, modo kernel y modo supervisor y el modo usuario, y donde el usuario debe trabajar siempre debe ser el modo usuario, o sea, lo que él ve, nada más. El resto interno, dejarle que trabaje entre lo que usted programó y el sistema operativo, ¿sí? El otro nivel es el nivel de protección de memoria. Esto sí le ayuda muchísimo al sistema operativo, pero usted tiene que hacer correctamente las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que le ofrece el sistema operativo? Aquí le ofrece protección de memoria, por lo menos en la tabla de vectores de interrupciones y las rutinas de servicio de interrupciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted manda a grabar algo, o más grabar, no disco, sino está hablando de memoria, pero cuando usted manda a que una variable esté cargada en memoria, ejecute un proceso, en otras palabras, ¿sí? Usted no se preocupa en qué parte de memoria estará almacenada esa variable y qué va a pasar con los datos que guarden esa variable. Entonces, ¿qué hace? Usted debe confiar en el sistema operativo, pero manejar adecuadamente. ¿Cómo manejar adecuadamente? Definiendo la variable adecuadamente, ¿sí? No genere variables innecesarias. No declare 5 variables y utilice 2. No me ponga una variable integer para edad, sabiendo que hay el shortInt, ¿sí? No utilice una variable char para verdadero y falso, sabiendo que hay la variable booleana.
O sea, desperdicia, empieza a desperdiciar recursos, empieza a generar agujeros muy grandes en memoria. Y claro, mientras agujeros más grandes en memoria, usted tiene más el riesgo de que estos huecos o holes que se llaman, que se va generando usted en memoria innecesariamente, sean utilizados por información garbage, basura. Y entonces cuando forma esta basura, se mezcla con sus datos y usted pierde información. ¿Y a quién le echa la culpa? ¿A los virus? ¿Al sistema operativo? ¿A la máquina? No, es su mala programación. Facilito es poner todo integer y ya está, ¿no? No hay un análisis de nada. ¿Sí? Ah, dicen, van a hacer nombre. Ah, nombre string. ¿Qué capacidad tiene string? Una variable string, ¿qué capacidad tiene, jóvenes? Estamos mal, ¿sí? 16 bits. No. No pido la capacidad del bus de datos de sus máquinas. 1 byte. Peor. Entonces, ¿para qué declaran una variable string? A ver, ¿quién me dice? ¿Han declarado variables tipo string? Sí. Ingeniero. Ya, ¿para qué? Para una cadena de caracteres. ¿Como cuál? Nombre, ¿no es cierto? Eh, sí. Ya. Entonces, pero deben saber la capacidad, pues. Importancia de la teoría, jóvenes. Si no dominan teoría, todo se les va a echar al traste. No están aptos para ser ingenieros si no saben la teoría. Una variable sí tiene una capacidad de hasta 256 caracteres. Por lo tanto, si yo cojo nombre y le digo string, allá usted tendrá pues un nombre de 256 caracteres. Claro, usted pone la variable de 256 caracteres y usted se llama Ian, ¿no? El nombre más ocioso que he visto en el mundo. Ian. ¿Cuántos caracteres está ocupando Ian? Es 3. 3, 5. ¿Y qué pasa con el resto? Bien en memoria desperdicio. llenándose de garbage, basura. Desperdiciando recursos terriblemente, como saben decir ustedes, a lo bestia. Entonces, no, jóvenes. Esa es la manera en que tienen que ayudarle al sistema operativo. Razonando, pensando. Ya le digo nombre string. Ah, pero tengo un limitante. ¿Puedo limitar las strings? Claro. Entre corchetes le puedo poner de todos los 256 caracteres cuánto quiero que me seleccione en memoria. Y hago un análisis. Nombres. Nombre. Eso también es decir, digita el nombre y el pobre usuario pone Carlos y su apellido. Pero si no está preguntando el apellido, jóvenes. Se supone que, me imagino que, o usted ya debería saber. Claro, el culpable es del usuario, ¿no? Qué bueno que no les doy programación. No. El usuario es como tal. Si usted le pide el nombre, el usuario va a digitar el nombre. Si usted le pide el apellido, el usuario va a digitar el apellido. Tan difícil es hacer un análisis de nombres. Un nombre, el más grande que existe, ¿hasta cuántos caracteres creen ustedes que puede tener? 25. A ver qué nombre. Mm, Juan Unos Carlos de las 5 Mercedes seis. III. Unos 12. Creo que en el 12, extranjero sí 15. debe haber nombres más grandes, pero aquí, Pero por ejemplo, claro, dependiendo del para dónde va claro, enfocado, ajá, eso sí, o sea, lo que tú dices sí es real. Hay que ajustarse al entorno cultural. ajá. Eso también es parte, sí, ya, sí, ya, sí, yo he visto esos nombres que tienen, por ejemplo, las tribus de África, ¿no? Eso sí, ahí sí no les discuto. Pero si Futbolistas hablamos, mismo. Claro, pero si los ahorita futbolistas. hablamos, ajá, en Rusos. nuestro entorno natural, con 15 caracteres, con más o menos 5 20 caracteres es suficiente para un nombre. Entonces le limito, string de 20. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mira, yo declaré una variable de 20, de 256 caracteres, pero solo resérvame 20. Y el resto de memoria ya tienes para trabajar en otras cosas. Eso es proteger. ¿Está claro? Sí, sí, Sí. ¿Cómo era que dijo que se limitaba al string con Entre corchetes, corchetes. verdad? Claro. Se le pone string y al final entre corchetes la cantidad de caracteres que quiere utilizar.
Sí, es que muchas de esas cosas que usted menciona, por ejemplo, es verdad, como usted dice, por ejemplo, para la edad, eh, la mala costumbre de nosotros es tener INT, pero bueno, yo recibí algo de programación en el colegio y los profesores quizás nunca nos exigieron a hacer ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, eso también creo Ujú. que afectó y Pero, nosotros también como somos demasiado conformistas, no ujú, investigamos más, no nos ampliamos a más y decimos ujú. eso. Y ahí viene lo que usted mencionaba antes. Realizamos programas, pero funcionan, pero ¿a qué costo? Y eso creo Exacto. que deberíamos cambiar, ¿no? Esa es la actitud que ustedes quieren que cambien. O sea, todo lo que ustedes hagan deben analizar. Eso es ingeniería. Esa es la gran diferencia entre un software que me hace una persona que siguió un curso de 40 horas y hace un software y me quiere cobrar $300 versus un ingeniero que optimiza los recursos, optimiza los procesos, utiliza técnicas, utiliza metodologías y presenta su software y cuesta $3,000. ¿Sí? Claro, es duro romper ese esquema en el medio, pero así tiene que ser. Un buen trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuánto el de $300 en un mes? Ese va a colapsar. El de $3,000 tiene que tener ciclo de vida, 5 años, la garantía de que va a funcionar bien, va a administrar y va a optimizar los recursos porque sé que no se va a saturar, sobre todo la memoria, el disco. Porque el sistema, la máquina no va a estar solo utilizando su sistema. Hay que entender hay que conocer al usuario también. ¿Cuál secretaria solo utiliza el sistema nomás? Abre el sistema, abre el Facebook, abre las redes sociales, pone música. Imagínense la capacidad de recursos que empieza a consumir. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Optimizar para que, primerito, todos los recursos que necesita su sistema consuma, tenga apartado y el resto le deje ya que el YouTube, que sus cosas se hagan lentas, que se queje. Pero su sistema, independientemente de lo que la secretaria, el operador, el usuario, ya, como utilice, su sistema tiene que trabajar adecuadamente. Uno de los errores que usted puede cometer es pensar que solo su sistema va a funcionar y por lo tanto usted tiene la máquina enterita para su sistema solito. Eso no va a ocurrir, ni en su casa. Eso no va a ocurrir. Por lo tanto, hay que optimizar las cosas. Hay que pensar como ingeniero. Todo lo que ustedes hagan tiene que estar razonado y justificado teóricamente. Y van a ver que les va mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. ¿Listo? Entonces eso es de proteger, ¿no? Ir protegiendo las cosas y confiar en que el sistema operativo me ayude en esto. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la estructura de un sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo me ayuda a ofrecer servicios también, ¿no? O sea, todas estas protecciones y todo me ayuda mucho en el manejo. Lo tengo que activar, lo tengo que utilizar, tengo que optimizar, pero también me ofrece servicios, ¿no? ¿Sí? Hay muchos servicios que ofrece ligado para que pueda trabajar con el sistema operativo usted cuando instala software, porque recuerde que el software lo instala sobre el sistema operativo. Entonces, esos servicios lo trabaja a nivel de la interfaz de usuario, ¿sí? A nivel de ejecutar programas, de operaciones de entrada-salida, manipulación del sistema de archivos, manejar errores, ¿no? Todo esto. Miren, es tan flexible todo que los sistemas operativos están en capacidad de adaptarse, ¿no? A todos los tipos de usuarios. Por ejemplo, en lo que es interfaz de usuario, van a encontrar que los sistemas operativos en sí ofrecen dos formas. Piensan en todos los usuarios. El GUI y el CUI, ¿no? No es QI, es CUI, ¿no? El GUI que lo utiliza para interfaces comunes, por ejemplo, Microsoft lo hace, ¿no? ¿Sí? Interfaz gráfica de usuario, Graphic User Interface, el GUI. Windows maneja bastante esto, ¿no? A través de una técnica que se utiliza iconos, ventanas y menús. ¿Sí? Con iconos y ventanas y menús soluciona todo. Pero eso no queda de que también tiene un CUI, porque sabe que el CUI es la mejor manera de administrar correctamente el sistema operativo, ¿sí? Consoler User Interface, o el manejo a través de comandos. Algunos libros dicen que esto es la C es de console, otros le dicen de command user interface o console user interface. A la final es la misma, ¿no? Es una ventanita en donde usted ingresa y empieza a trabajar con comandos.
Entonces ofrece estas dos ventajas todo sistema operativo para los usuarios comunes y para los usuarios administradores. Usted como es va a ser administrador, entonces usted tiene que trabajar con CUI en los sistemas operativos, ¿no? Eso involucra más conocimiento, ¿sí? También le ofrece servicios para ejecutar programas, le ofrece servicios para le ofrece servicios para manipular el sistema de archivos, le ofrece servicios de comunicaciones. En lo que es comunicaciones, le permite establecer comunicaciones entre procesos de la misma máquina y procesos con otras máquinas, o sea, con otros computadores, independientemente del sistema operativo que estén trabajando. Obviamente también le ayuda a manejar todo lo que es de errores y también le ofrece seguridad, ¿no? Para eso, lo que utiliza el sistema operativo son las llamadas al sistema, ¿sí? ¿Qué son las llamadas al sistema? Perdón. Las llamadas al sistema no son más que interfaces de programación que sirven para poder invocar los servicios del sistema operativo. Eso es todo, ¿sí? En otras palabras, todo sistema operativo, aunque no de la misma forma, ¿sí? Traen las mal llamadas librerías. ¿Han escuchado de las DLLs? Sí, ingeniero. ¿Qué son? Son librerías que ayudan, como dice, por ejemplo, una librería en Java sería el escáner, la librería del escáner, más o Sí, menos puede así. ser. Ajá. Ajá, Entonces, sí, justamente, ¿no? Mal llamadas librerías, porque si ustedes traducen, ¿qué son? bibliotecas. Bibliotecas. Exacto, son bibliotecas, library. Pero claro, para nosotros canas es canasta, entonces library es librería, ¿no? Y nos quedamos con eso, las librerías. Bueno, informáticamente hay muchas cosas que nosotros sabemos manejar, ¿no? Dice, coge las librerías e instálalo. Imagínense un usuario externo que escuche eso. O sea, una librería para nosotros es una tienda donde yo compro algo. Una biblioteca es donde tengo almacenado conocimiento. Y realmente eso son las DLLs. Son bibliotecas donde se almacenan conocimiento. Entonces, en los sistemas operativos están implementadas estas DLLs. Todito esto a través del DLLs. ¿Sí? En lo que es Windows, está dentro de esta carpetita. Ahí están toditas las DLLs para funcionamiento y ofrecer servicio para que usted les invoque. Lo que hace usted es, como usuario, invoca la DLL y la DLL le ayuda a usted a que funcione mejor las cosas. Por eso cuando usted instala algo en su máquina, en Windows, ¿no? Hablamos de lo que de experiencia de que usted hace. Cuando instala algo en su máquina, de haber visto ahí que dice, se está instalando la DLL necesaria. O le sale un mensaje que dice, usted ya ha tenido esa DLL, pero aquí tiene otra que es más antigua, ¿quiere cambiarle sí o no? Y usted tendrá que decirle que no. O al contrario, le dirá, ya ha habido la DLL en su máquina, pero es muy antigua, ¿quiere cambiarle por esta otra que es más moderna? Obviamente tendrá que decirle que sí. O dirá, mire, ya ha habido esta DLL, pero está en español, ¿quiere cambiarle por esta otra que está en inglés? Y si usted le dice que sí, automáticamente va a ver que le salen cosas en español y en inglés. Esto de la traducción no le va a dar problema porque al final el procesamiento da igual, pero sí se ve horrible la interfaz, ¿no? Algunas cosas en inglés, otras en español, porque usted tomó la decisión de decir todo yes. ¿Sí? Entonces, así se almacenan a través de las DLLs. En Windows existen 32. En Linux las DLLs se encuentran desperdigadas, no están en un solo sitio, ¿no? Linux tiene una estructura así, de directorios. Entonces, en cada directorio, de acuerdo al uso que va a dar, tiene un espacio donde almacena las DLLs. O sea, si tiene DLLs, todo sistema operativo de hecho lo tiene, pero lo tiene estructurado de otra manera. ¿Sí? En cambio, en Windows tiene todo en el System 32. Esto incluso ha dado origen a un mal chiste que circula en las redes sociales, que dice, tu Windows está lento, quieres optimizar el funcionamiento de tu Windows, ándate a Windows, a la carpeta tal, tal, entra a System 32 y bórrala. Y una vez que la has borrado, tu máquina va a quedar súper eficiente. Claro, usted ni le va a percibir a esa máquina porque ni va a arrancar. ¿Sí ha visto esa bromita? Sí, Ya, Sí, entonces, sí. Sí, ahora no. Ahora para Ya contarme qué pasa. o mejor no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que le está diciendo es que borre la carpeta de todas las librerías del sistema operativo. ¿Sí? ¿Y cómo se invocan a las DLLs? Se invoca mediante una llamada. Esa llamada se denomina API.
Application Program Interface. Y así funciona todo, ¿no? Entonces usted hace APIs y con las APIs funcionan y las DLLs le solucionan la vida. Eso es todo, confía en las DLLs, pero usted tiene que cuidar que tenga todas las DLLs instaladas, ¿no? Entonces, Microsoft trabaja muchísimo a nivel de DLLs. Linux también, pero sus librerías lo implementa, como le dije, de otra manera, ¿no? Hay que tener cuidado en esto. Y claro, ya hablando de esto, es bueno, un resumen de todo. Las DLLs que existen, ¿sí? Las DLLs que existen, bueno, existen muchísimas, ¿no? Existen DLLs para controlar procesos. A través de esos DLLs usted puede terminar, abortar, cargar, ejecutar procesos, cargar nuevos procesos, medir tiempo de procesos, asignar, liberar memoria. Puede administrar a través de esas DLLs, también usted puede administrar archivos, como crear archivos, borrar archivos, leer, escribir, copiar, pegar archivos. Todo eso está dentro de las DLLs, ¿sí? Puede administrar dispositivos, liberar dispositivos, subir dispositivos, estacionar dispositivos, ¿sí? Hace mantenimiento de la información, como obtener la fecha y la hora, cambiar fecha a hora. Todo eso hace a través de llamadas al sistema. Eso es todo. Luego, el momento que estoy cambiando la fecha y la hora, estoy haciendo una API. ¿A dónde estoy afectando? A la DLL. La DLL es el bloque de información que maneja eso y me altera la programación del kernel para establecer comunicaciones y todo, ¿sí? Para todo eso se utilizan las API para que activen las DLLs, ¿sí? Pero aquí viene una recomendación, ¿no? Aquí voy a demorar un poquito. Usted tiene que manejar correctamente las cosas. O sea, el sistema operativo le provee todo, pero el sistema operativo no, o sea, ya que llegar a un nivel en donde le ponga manos a la computadora para que le dé un golpe y le diga no hagas eso, ¿no? Porque en teoría le está dando todas las herramientas, en teoría le está dando todas las técnicas, y usted como usuario rebelde se pasa todo esto y todavía espera que las cosas funcionen bien. Ejemplo, el uso de la flash memory. Vamos a ver ese ejemplo. La flash memory, ustedes saben que es un dispositivo volátil, ¿no? Que se conecta a través del puerto USB. El puerto USB tiene 3 puntos de contacto. 2 puntos de contacto para energía, positivo y negativo, y 2 puntos de contacto para transmisión de información. Es el mismo puerto que se utiliza para los cables de los celulares, ¿no? Entonces, si usted se compra un cable de celular de a 50 centavos o de a dólar, es porque solo tiene conectados los puestos de energía. Ese cable no le va a servir para información porque solo tiene dos conectores activados. Los otros 2 conectores del puerto están desactivados. En los cables originales, ahí sí vienen conectados los 4 puestos, pero esto involucra gastos, recursos, entonces no va a costar dólar. Ese cable le costará unos 4, unos 5 dólares, porque tiene activados los 4 puestos, entonces usted ahora sí conecta su celular a la máquina y además de transmitir energía, porque necesita energía, sin energía no se mueven las cosas. Y además de la energía, ¿qué necesita? Puede ser transmisión de datos. Entonces esa es la gran diferencia entre gastarse $1 o gastarse $4, ¿no? O encontrarse el cable. Ahora, hablando del puerto USB, ¿no? Eso es para entenderlo. Ahora, la flash memory, ¿qué es lo que hace usted? El momento que usted conecta a la flash memory, actúa el controlador. Actúa el controlador si la detecta. Listo, hasta ahí todo perfecto. Como es un dispositivo de entrada-salida, actúa el buffer de información y empieza a decir qué operación quiere hacer, ¿no? Consulta, transacción, transmisión de información, intercambio de información. Y usted dice, voy a hacer intercambio de información, o sea, copiar, a mover información desde la flash hacia el disco y del disco hacia la flash. Perfecto, entonces hace copiar y pegar. ¿Qué está haciendo? Llamada al sistema. Ayúdame, sistema operativo, a copiar y pegar. Y entra la API. Y empieza a funcionar la API y empieza a hacer esta transmisión de información. Usted le dijo lo que tiene que hacer. Pero ya le dije, todo lo que inicia tiene que terminar. Pero usted nunca se preocupa de terminar. Solo se preocupa de iniciar y listo. Y claro, dice, ya transmitió información, se deja guiar por una interfaz gráfica que es un trackbar. El trackbar ve que va de 0, 10, 20, 30, 100% y se acabó. Listo. Pero acabó de hacer la transmisión de la información.
nunca cerró la API. La API sigue abierta. Porque dice, vas a seguir trabajando. Nunca me dijiste que ya no quieres trabajar con la flash memory. Y sigue estando ahí. Y usted coge, y lo primero que hace es, coge a la flash memory y lo empieza a manipular de arriba abajo y de izquierda a derecha. De pronto un circuito ahí mal soldado, chao información, chao puesto. ¿Cuáles son los pasos correctos para indicarle que todo ha finalizado? Pulsar la memory. Ajá, le provee una llamada que se llama ¿qué? Tiene que hacer la API. ¿Cuál API? Cerrar o expulsar la flash memory. Entonces el sistema Expulsar. operativo cierra el buffer y si quedó algún rastro de información del buffer, dice ya no quiere hacer más, entonces le transmite hacia su flash, le cierra la flash, no le deja abierto el sistema de archivos y todo bien, perfecto. O sea, inicio, fin en las cosas. Pero ¿qué van a decir? No, yo he sacado y no pasa nada, yo le he jalado y no pasa nada. Claro, está esperando a que el momento pase, ¿no? Pero si ha de haber personitas apuradas que jalan, sacan y todo, y después la flash memory ya no responde, o se bloquea, ¿no? Le bloquea. O sea, cuando está transfiriendo información a una flash y usted le suspende la flash como si el sistema operativo, como sistema de protección, lo que le hace es le envía una señal de bloqueo y le bloquea. Y lo que era de lectura, escritura, automáticamente esa flash memory le altera el circuito y se queda solo de lectura y ya no puede ser escribir nada, le queda solo de lectura. O puede ocurrir otro error, que se cambie el bit del sistema de archivos y usted ponga y ya no tenga nada en su flash. Y claro, la solución más chévere es virus, y no es virus, ¿no? De pronto si ha de haber alguien que se le ha bloqueado su flash, de que era lectura-escritura, se le quedó solo de lectura, que es el error más común. Y ahí empiezan a buscar software, yo he tenido un montón de pedidos, ¿cómo puedo solucionar? Mi flash memory está solo de lectura, necesito la información que está ahí, necesito recuperar esa información, pero ya no lo puedo sacar, ya no lo puedo, lo veo, pero no lo puedo utilizar. Y todo. Bueno, hay muchas técnicas que se puede hacer, incluso hay técnicas electrónicas, ¿no? Pero todo eso es costoso, o sea, hubiera sido mejor manejar adecuadamente las cosas y todo hubiera funcionado correctamente. ¿Está claro? Ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces, eso es utilizar adecuadamente los APIs, ¿no? Tener mucho cuidado para que las cosas funcionen muy bien. Ahora, dentro de lo que son las APIs, hay tres, ¿no? Las más comunes existentes en el mercado son tres. Hay las API de Windows, que ya les hablé, vienen como DLLs, ¿sí? Generalmente todo lo que son APIs están hechas en C y en C++, que es el lenguaje que les dije en el que se construye y se desarrollan los sistemas operativos, ¿no? Hay las de Windows, ya les expliqué cómo están configuradas. Sí, hay estas en Windows, como son propias y estándares de Microsoft, vienen divididos en estos grupos, ¿no? APIs para todo esto. Y claro, cada uno de ellos vamos a ir manejando conforme avancemos del estudio de sistemas operativos. Hay las POSIX. El estándar POSIX indica, en cambio, cómo implementar las APIs y hasta cuántas llamadas al sistema se implementan. Y esto es muy utilizado por todos los sistemas Unix y sus derivados, ¿no? Como Unix, Linux, Mac, OS, Solaris y todos ellos que son tipo Linux. Todos ellos trabajan bajo estas APIs implementadas por POSIX. Y también están las que ya habló su compañero, las Java API, que se implementan cuando usted dispone la máquina virtual de Java, ¿no? Esta brinda funciones de uso común para el programador, ¿no? Para creación, manejo, elementos GUI y todo. Incluso provee dos librerías muy potentes para poder hacer interfaces, como son AWT y Swing, para crear elementos gráficos e interfaces gráficas para mejorar la interacción con el usuario y tener estos dos estados, ¿no? El modo kernel y el modo kernel supervisor y el modo usuario. Entonces, esos son los tres estándares de API más utilizados en el mercado, ¿no? Con que se van a topar ustedes. Ahora, como son distintas, he ahí la incompatibilidad de uno con otro cuando yo hago un sistema en Linux y quiero que corra en Windows, o un sistema en Windows y quiero que corra en Linux. Este es más flexible porque puedo instalar el colchón que se llama la máquina virtual y hacerlo correr tanto en Windows o en Linux, ¿no? El de Java. Bueno, entonces con eso creo que queda claro, hablando de que cómo se va implementando todos estos servicios,
podemos hablar de que, por ejemplo, DOS es muy sencillo, ¿no? DOS no tiene nada de complejo. DOS, hacer un DOS en esta actualidad es súper sencillo. Es un programa en donde elaboro subprogramas y se enlazan uno con otros y ahí está todo controlando, ¿no? El sistema operativo. En cambio, Unix es mucho más complejo, por eso es uno de los mejores sistemas operativos. Establece sus 3 capas bien definidas. En la primera capa establece todo lo que es para trabajar con el usuario. En la segunda capa todo lo que son las interfaces, las APIs, ¿no? Aquí están todo lo que son las APIs, las DLLs. Y el tercer fase ya es el control de todo lo que es el hardware, ¿sí? Los controladores. Entonces, de esa manera divide y estructura todo, ¿no? Entonces, aquí viene todo lo que son shells y comandos para interactuar con el usuario, los compiladores, intérpretes para instalar las cosas y las bibliotecas del sistema para las llamadas. A través de estas bibliotecas envía las API y utiliza las DLLs. Aquí están todo lo que son las DLLs, ¿sí? Para CPU, para sistemas de archivos, para señales y gestión de entrada-salida. Y con esas DLLs hace la acción y entra en acción con lo que quiere trabajar de la máquina, el procesador, bueno, todas las partes del ordenador a través de los controladores. Y así trabajan los sistemas operativos, ¿no? Bien, para finalizar esto les voy a dar una idea de cómo se trabajan las APIs en el estándar POSIX. Y voy a hablar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, un programita hecho en C, ¿sí? Por ejemplo, en C, este sería el Hello World, el que les hace sentir bien a todo programador, ¿no? Hola mundo. Entonces, miren, aquí lo que tengo es hecho un programita en C, en donde está aquí hecho el comentario. Aquí estoy invocando a la librería que voy a utilizar. Estoy haciendo mi primera llamada al sistema. Aquí le digo inicio, empiezo. Luego le digo, ¿sabes qué? Ayúdame invocando al dispositivo de entrada-salida a la pantalla. Y luego de que termina esa reacción, termina saltando a la siguiente línea. Next line. Le pongo punto y coma para decir que hasta ahí termino y cierro la llave para indicar que es el fin de mi programa. Así de simple. Pero realmente cuando lo mando a correr, el lenguaje de máquina que genera y el trace es esto. ¿Sí? Maneja un montón a las DLLs y las DLLs empiezan a seleccionar memoria, a seleccionar las llamadas, a proteger memoria, a llamar al dispositivo de entrada-salida. Y recién cuando ya tiene todo bien estructurado, las direcciones, todo que está en hexadecimal, obviamente las memorias ya no se manejan en octal, sino en hexadecimal, todas las direcciones. Y una vez que ya se manejan todas esas direcciones, entonces ahí dice qué va a hacer. Imprime y dice, ya, el mensaje que quiere esto lo interpreta como en el píxel 12 va a salir Hello World. Y luego de que termine de hacer en el píxel 12, ese píxel se cierra y le dice salga. Y hace la llamada para finalizar todo. El fin de la llave es un éxito. Entonces, miren, si nosotros no tendríamos la ayuda del sistema operativo, lo que tendríamos que hacer para poder programar. Entonces, ahí van viendo la importancia de usar un buen sistema operativo. Listo, recién termino esta parte, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? En los lenguajes de programación, solo Java tiene la máquina virtual. Sí, Java, esa es la fortaleza que tiene Java, ¿no? De que tiene su propio sistema operativo, máquina virtual. Y por eso yo puedo instalar la máquina virtual en Windows o la máquina virtual en Linux y el programa en Java va a correr en cualquier sistema operativo, no se va a hacer líos. A no ser que usted ya empiece a salirme del límite y a hacer sistema matriz, ¿no? Que puede ser Windows o Linux, ahí sí ya tendría problemas, ¿no? Pero caso contrario, no. Pero solo Java trabaja así. Python, Ruby, no. Ellos implementan y trabajan a nivel de nube, otra manera de trabajo, pero sí, el conflicto da en que no es, o sea, si yo desarrollo para Windows, corre en Windows, y es medio complicado que corra en Linux, tengo que cambiar algunas cosas, pero todo es cuestión de práctica, ¿no? Para que vuelva a correr. Bueno, ese es el trabajo de ustedes también. No sé si quedó claro. Inge, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, perdón. Quiero aprovechar para mandarles a hacer un trabajito hasta la otra clase, por eso voy a compartir rápidamente la siguiente fase que ustedes ya deben haber leído y aquí voy a trabajar con ustedes, ¿no?
Si están viendo la diapositiva de lo que es la evolución de los sistemas operativos. Sí, ingeniero. Ok, bueno, esto yo les dejé a ustedes que me colaboraran y me ayudaran para no retrasarnos mucho, echando una lecturita de esto. Y yo voy a pasar rápidamente y si tienen preguntas lo van haciendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Listo, No ingeniero, sí. vamos a avanzar a cubrir todo, pero bueno, vamos a tratar de, o sea, hoy día, cubrir todo sí lo vamos a hacer, hoy día me refiero, porque quiero llegar hasta máquina virtual para que ustedes hagan un trabajo con máquina virtual. Entonces aquí hablábamos de la importancia de los sistemas operativos, relacionábamos un poco de que había al inicio, cuando surgieron los primeros sistemas operativos, eran netamente dedicados, ¿no? Por ejemplo, si iba a programar en Fortran, el sistema operativo en el que trabajaba era el FMS, y si iba a programar en COBOL, podía ser el IPSIS, ¿sí? Entonces luego IBM creó la familia del OS 360 de IBM, y obviamente para poder operar esa familia de ordenadores que creó, sacó su sistema operativo, el OS 360, ¿no? Fue un proyecto ambicioso, novedoso, y que luego partió a formar el DOS, ¿no? Aquí hay una, y también surgió Unix. Aquí hay una parte en la historia media oscura, ¿no? Que surgió en el mundo, bueno, en Silicon Valley, básicamente, ustedes saben que ahí es la parte donde se genera la tecnología. San Francisco ahora es una de las ciudades más visitadas por desarrolladores del mundo buscando trabajo, ¿sí? O generando nuevas empresas. Eh, Dentro de las cosas curiosas hay una etapa en el, bueno, en este crecimiento de la tecnología que surgió en los años 70 y en nuestro medio nos pegó en los 80, porque estábamos hablando de que hace muchos años nosotros estábamos bastante alejados de la tecnología, ¿no? Que se llama la crisis del software. ¿Qué es lo que ocurrió? O sea, entró tanto en auge esto de las empresas que generaban sus computadores y como, o sea, hacían hardware, ¿no? Ustedes han de haber visto, si vieron la película, Sí, sí. Entonces ustedes ven que no es que ellos solo desarrollaron software, primero hicieron hardware y luego necesitaban el software para que ese hardware funcione, ¿no? Entonces, no sé si les quedó un poco más claro la historia de Microsoft y todo eso, ¿no es cierto? sí, ingeniero. Sí, es simpático, ¿no? Aunque tiene algo de ficción, pero es bastante ajustado a la realidad esto de los piratas de Silicon Valley. Pero ustedes ven que existían, no fueron las primeras empresas, o sea, existía una empresa muy fuerte que fue Xerox. Y claro, también IBM, ¿no? Dentro de esos ámbitos. Y también existía la Texas Instrument y todas estas empresas. Y todas las empresas empezaron a competir en este auge, ¿no? ¿Cuál era este auge? Este auge que empezó era que, a ver, déjenme ver, por aquí tenía yo una. Sí, aquí. Eh, Empezaron todas a competir por crear hardware y para manipular ese hardware, tratar de, no, ¿a qué costo? Tratar de crear el mejor software. Y entraron en esto que se llama la crisis del software. Por eso habla de aquí de que dice, el resultado del sistema, el cual fue uno de sus mismos diseñadores, patentizó su opinión en la portada de un libro, una horda de bestias prehistóricas atascadas en un foso de brea. ¿Qué quiere decir? Que todos empezaron a hacer hardware y a tratar de hacer el mejor software para manipular ese hardware, pero ninguno era mejor que otros, ¿sí? Unos hablaban mejores cosas que los otros y los otros se peleaban por implementar esas mejores cosas y nunca verificaron si era verdad o no era verdad. Y esto llegó a un caos, ¿sí? Llegó a un caos en donde muchas empresas cayeron porque no pudieron concretar sus proyectos y tomaron decisiones drásticas, ¿no? Dentro de lo que es la crisis de software, ahí está la caída de Xerox. Ustedes ven que Xerox hubiera sido una empresa mucho más potente que cualquiera de hoy día, pero no le apuntó bien a la tecnología. Y ahora Xerox, ¿por qué es más conocida en el mundo, en el mercado? Por las copiadoras. Pero sin embargo, si ustedes ven en la película, van a ver que Xerox era potencialmente creadores de GUI, estaban con el ratón, o sea, empezaron a generar, pero no le pusieron fe, como lo puso Gates, ¿no? Que tampoco es que creó 100%, ¿no? O sea, tuvo una buena visión de negocios también y por atrás estaba el otro amigo, ¿no? Bueno, no amigo, con su otra empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Texas Instrument también cayó, IBM se fue a pique y comprendió que el negocio de ellos no iba a ser el software,
sino los computadores, computadores empresariales y obviamente un sistema operativo dedicado para ese computador empresarial y eso soltaba al mercado, que es lo que hace ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace ahora? O sea, sí desarrolla sistemas operativos, pero dedicados. O sea, no le apuntó tanto como Microsoft de una máquina en cada casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque entraron en esto y se fueron a pique. ¿Cómo se fueron a pique? O sea, tanto tiempo trataban de desarrollar algo único y todo que se les acabó los recursos. Como se les acabó los recursos, el proyecto se detuvo, porque sin dinero, ¿qué proyecto avanza? Ya no puede pagar gente, los desarrolladores ya no daban más, no pudieron hacer lo que en teoría decían, y los proyectos se quedaron ahí. Esto se llama la crisis del software, que en nuestro medio nos pegó en los años 80, ¿sí? En los años 80. Y claro, lo producto de eso salió una solución, ¿no? La solución fue que en los inicios de los 80 se generó una nueva teoría, una nueva asignatura que ahora ustedes estudian, que se llama ingeniería del software. Vieron la necesidad de que todo proyecto debe tener técnicas, métodos y metodologías, si no, entramos en esta horda de bestias. Entonces, la ingeniería del software es algo que actualmente está en auge y ha ido evolucionando, ¿no? Miren, en los 80, cuando yo empecé a estudiar todo en los 90 finales de 80, inicio de los 90, cuando empecé con la computación, nosotros teníamos ahí algo de ingeniería del software, pero hablábamos del modelo de cascada, hablábamos del espiral, ¿sí? Del win-to-win, cosas que en ese tiempo eran metodologías, ahora son solo simples técnicas, porque los sistemas ya han crecido muchísimo, ¿no? Mi primer software que yo desarrollé para una empresa fue un control de bodegas para la ladrillera Sarita, ¿sí? Pero eso era un control de bodegas, ¿no? Con procesamiento por lotes. ¿Qué quiere decir? Que lo hice en DBase, ¿sí? Con base de datos de Fox. Y obviamente tenía el proceso de entrada de productos, el proceso de salida de productos y la transacción. Y en la transacción yo le puse opciones de que si quería trabajar por promedio ponderado, por FIFO o por LIFO. Y así iba controlando, ¿no? ¿Por qué era por lotes? ¿Por qué? Si cuando estaba haciendo entrada de productos no podía hacer salida. Porque no soportaba las máquinas todo eso. O cuando estaba haciendo salida de productos de bodega no podía hacer entrada. Como ahora hace entrada, salida y todo. Miren, multitransaccional que hace, ¿no? Entonces ahí no es procesamiento por lotes. Primero un lote, acaba ese lote, entra otro lote. Hace ese lote, acaba ese lote. Claro, para esos tiempos, en una máquina IBM monocromática, bueno, era una belleza, ¿no? Que se podía hacer. Optimizaba mucho, ¿no? Entonces, a eso me refiero a lo que ahora ha variado. Luego, ahora desarrollan sistemas súper avanzados, entonces la ingeniería de software ha evolucionado tanto que ahora dicen, no, pues ahora los productos son enormes y no hay que esperar a que todo el producto esté terminado para poder entregar. Imposible. Hay que utilizar metodologías ágiles, ¿no? Entonces sale el manifiesto ágil de los grandes empresarios del mundo y basado en ese manifiesto ágil sale una nueva ingeniería del software que son las metodologías ágiles y dentro de las metodologías ágiles Zaya para proyectos grandes utiliza Scrum y son proyectos open source, utiliza Extreme Programming y le dice cómo hacer, cómo trabajar, cómo ir guiando, pero siempre van a estar las técnicas le va a decir siempre qué es lo que tiene que hacer. Y ya todo dependerá del nivel de estrictez de esto para que usted tenga éxito en el desarrollo, ¿no? Entonces, de todo esto está hablando de lo que pasó. Hay un artículo, así como hubo el artículo de la catedral y el bazar, no sé si lo leyeron, que se generó, que hace la analogía entre lo que es una catedral y un bazar y cómo se trabaja, ¿no? El nivel de trabajo de las empresas. Asimismo, en los 80 salió un artículo, ¿no? Que quedó como recuerdo y yo lo utilizo muchísimo en ingeniería del software. A mí, yo personalmente soy una persona que me apasiona la ingeniería del software. He sacado ya una certificación y sigo estudiando una nueva fase de la ingeniería de software que ahorita está en auge en el mercado, ¿no? Estoy en proceso de sacar esa certificación que se llama la ingeniería del software empírica. O sea, ya llegamos a las metodologías ágiles, ya trabajamos con metodologías ágiles y ahora las empresas dicen, vamos más allá. ¿Qué pasó con el producto cuando se quedó en las empresas? ¿Qué sucedió con ese producto? Y entonces empezamos a hacer el empirismo, ¿no? El análisis de esos productos para sacar conclusiones, recomendaciones y para generar productos más novedosos. Entonces, esto no se detiene, el avance de la tecnología no se detiene, ¿no? Entonces, como les decía, el punto de partida, y les invito si algún momento pueden,
es bueno leer y todo. Hay un artículo científico que salió en los 80 que se llama No Silver Bullet. No existe una bala de plata. ¿Sí? Es muy bueno ese artículo científico, pese a que fue desarrollado en los 80s, hasta hoy en día sigue en auge como base para muchos procesos o para muchas ejemplificaciones de lo que existe en la ingeniería del software. Y es muy simple la analogía, ¿no? Siempre los artículos científicos se basan en analogías, no solo en divulgar resultados científicos ni nada, ¿no? Entonces, ya saben, los informáticos sí son un poco medios locos porque como son basados en las ciencias básicas, entonces sí van a encontrarse ustedes con expresiones, ¿no? Imagínense a quién se le ocurre hablar de los demonios, de los zombies, ¿no? Y cuando usted va a misa y le dice, ¿cómo es? Eh, Dios es real, y usted dice, ¿y por qué no será string, no? Y así, porque empieza a pensar como informático, a relacionar las cosas, ¿no? Sí, entonces hay muchos términos que se utiliza y bueno, No Silver Bullet habla sobre eso. Habla sobre ese tiempo, ¿no? Habla de una generación de los setentas en donde la ficción surgió con el hombre lobo, Drácula, Frankenstein, y que la única temor que ellos tenían era una bala de plata. Sí, al hombre lobo se le mataba una bala de plata. Sí, a Drácula una bala de plata también estaba en capacidad de matarle, más allá de la estaca y todo eso, ¿no? O sea, estaba hablando del surrealismo. Pero también surgió un héroe que en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos de películas de vaqueros y todo, como era el llanero solitario, y su símbolo era una vara de plata. Entonces dice, miren, en los 70, en finales de los 70, inicios de los 80, la bala de plata era algo tan significativo que salvaba de todo a la gente que se sentía protegida. Pero lastimosamente en la crisis del software nunca surgió una bala de plata y las empresas cayeron. Y ahí le cuenta por qué cayeron, qué sucedió y todo eso, ¿no? Entonces es bien interesante entender esto para no volver a caer en lo mismo, ¿no? Y entender que todo proyecto debe tener un inicio y un fin. Si no se trata de metas finales, se vuelve como esos deberes interminables que usted empieza a hacer, dice a las 5 termino, a las 6 termino, a las 7 termino, y nunca termina porque cada vez se le ocurren otras nuevas, porque usted no pone límites. Todo problema tiene que ser finito. ¿Está claro? Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Listo. Entonces, miren, hablábamos de todo esto, los tipos de sistemas operativos, aquí relacionamos sobre la generación de los ordenadores, el procesamiento con lotes que yo les dije que se trata, sí, los primeros sistemas operativos que surgieron, el FMS, el IPSIS, la generación que tiene mucha relación, y llegamos hasta una generación en donde ya no solo confiamos en la potencialidad del software, sino también llegamos a que se incrementa el poder de los ordenadores. ¿Sí? ¿Cómo se incrementa el poder de los ordenadores? Bueno, dicen, hay muchas cosas que se puede hacer con un procesador. Imagínense qué podemos hacer con 2, con 3, con 4, con 5, con 11 procesadores. Entonces surgen los servers, los servidores. IBM lidera esto, ¿no? ¿Sí? Entonces los sistemas multiprocesadores. Pero se dieron cuenta que un sistema operativo que manejaba un procesador no está en capacidad de manejar varios procesadores. Entonces hay que crear un sistema operativo dedicado para eso. Y surgen los servers, ¿no? ¿Sí? Todos los Linux son servers, excepto Ubuntu. Ubuntu no es server. Hay el Ubuntu server. Es muy distinto, ¿no? El Ubuntu server es muy distinto. O sea, usted instala un Ubuntu y tiene una interfaz gráfica bonita, todo parecido a Windows y ya. Pero no es server, o sea, no tiene capacidad de manejar procesadores. Solo maneja un procesador como un Windows. Pero si usted coge, se descarga e instala el Ubuntu server, eso es otra historia. No va a haber entorno gráfico, no va a haber nada. Solo le va a salir una pantalla para que usted empiece a trabajar con código. Así trabaja el Ubuntu Server. Es muy fuerte el Ubuntu Server, pero su entorno es muy distinto, ¿no? Y de ahí el resto, los Red Hats y todos los Linux, tienen la característica de ser multiprocesamiento, ¿no? En Windows no, en cambio en Windows los que trabajan en el mercado son uniproceso, los normales, y si quiere trabajar a nivel de servidores tiene que comprarse las versiones server de Microsoft, que son más costosas, mucho más costosas. ¿Sí? Unix, de hecho, Unix es server y y así los sistemas operativos hay que aprender a diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que viene? Le viene una característica de poder administrar los procesadores. Y bueno, y se adapta de acuerdo a los procesadores que tiene, ¿no? Entonces eso es casi como las empresas. O sea, si yo tengo una máquina con un procesador, no hay problema, le hago trabajar ese procesador y listo.
Tengo una máquina con 2 procesadores, entiendo que puedo distribuir la tarea entre 2 procesadores y sigo trabajando, sigo haciendo un procesamiento asimétrico, ¿no? Si tengo una máquina con 3 procesadores, tengo que incrementar la potencialidad de la máquina. Necesitaría más memoria para tener más datos de memoria y para que los 3 procesadores trabajen. Pero con 4 procesadores ya se me va complicando el asunto. ¿Cómo controlo que los 4 estén trabajando al mismo tiempo? Entonces, puedo trabajar con multiprocesamiento asimétrico, modelo amo-esclavo. ¿Qué quiere decir? Cojo a uno de los procesadores y le nombro amo y a los otros esclavos. Entonces, un procesador se va a dedicar a controlar que los otros procesadores trabajen y que ninguno se quede sin tareas. Pero eso involucra que para tener tareas, mi máquina debe tener más potencialidad, más disco, más memoria y empiezan a trabajar lo que son los RAIDs. RAIDs de memoria y RAIDs de disco. Porque si, por ejemplo, tengo una empresa, ¿no? Trabajo yo solo, chévere, no hay problema. Trabajo con otra persona, 2 sí, 3 está bien. Pero ya trabajando con 10 yo necesito un jefe de personal que controle que todos trabajen. Pero a la final, si no hay materia prima, por más buen jefe de personal, ¿cómo les va a hacer trabajar al resto, no es cierto? ¿Qué involucra esto? Que tengo que incrementar, que tengo que hacer sitios de almacenamiento de bodega para tener materia prima, para que mientras más personas tengan, más trabajen y más produzcan. Porque no saco nada si tengo más personas, con más ganas de voluntad, pero no tengo materia prima. Entonces, todo se complementa, ¿no? Eso es en el poder de las máquinas. ¿Sí? Entonces, aquí estaban los motivos para usar multiprocesamiento, para tener mayor rendimiento y todo, ¿no? Escalabilidad, profundización funcional. ¿Sí? Aparecen los sistemas operativos de red, que es la característica de los de red, la capacidad que tienen de interconectarse con otras máquinas sin importar del sistema operativo que tengan. Y lo que está en la actualidad, algo más transparente, los sistemas operativos distribuidos. Diferencia entre el de red y el distribuido, que el de red usted necesita saber dónde están las cosas que comparte. En el distribuido todo esto es totalmente transparente. Y de hecho, si usted ha manejado alguna vez Windows, ha de haber visto que en el Windows, por ejemplo, en el 95 se manejó hasta el, bueno, no, 95 aún ni creo que nacía usted. Hablamos de un Windows XP. ¿Sí manejó el XP tal vez? Sí, ¿Ya? Entonces, cuando compartía algo, le decía compartir. Ahí le decía, ahí la carpeta se llama, ¿cómo se llama? Compartida, y le pone la clave. Y listo. Entonces, a la persona que necesitaba mandarles información, tenía que decirle dónde está la carpeta compartida y cómo y cuál es la clave. Porque era en red. Pero actualmente en el Windows, si usted maneja en el 10, usted quiere compartir algo, le dice compartir. Y le sale una interfaz y le dice, ¿con quién quieres compartir? Y le sale ahí una lista de usuarios, se pone las IPs de quienes quieres compartir y ya está. Entonces usted pone las IPs y solito la información se va hacia ellos. No necesita avisarles, oye, compartir ni nada. Ellos van a ver que ya tienen compartido porque es mucho más transparente. Esa es la diferencia entre uno de red y un distribuido, porque aquí usted está distribuyendo la información, en el otro, en cambio, está compartiendo la información. ¿No? La manera de trabajar es muy distinta. Hay los sistemas operativos de tiempo real que son bien estrictos. Recuerden que hay dos, los hard y los soft, en donde se utilizan. Estos están en auge, ¿no? Están en auge. Todo ahora del mundo quiere que sea tiempo real. Control de puertas, control de seguridad de casa, la domótica, las casas inteligentes, los edificios inteligentes. Todo debe estar gobernado por un sistema operativo en tiempo real. Y claro, de pronto no va a necesitar un computador específico, un servidor para administrar un edificio inteligente, pero sí puede trabajar con hardware, ¿no? Un PLC, que es costoso, o un Raspberry, que es barato. El Raspberry es hardware libre. Instala Raspbian y tiene procesador, tiene todo. Y con ese pequeño computador, usted que cuesta $80, usted puede tener el poder de controlar toda la automatización de su casa. Porque como tiene memoria, disco y procesador, usted puede programar sistemas en tiempo real, ¿no? Entonces hay los hard y los soft, ¿sí? Entonces hay ejemplos de los sistemas en tiempo real. Y llegamos a los tipos de sistemas operativos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno, dentro de los tipos de sistemas operativos hacemos una clasificación y vemos que los primeros son el DOS. El DOS tiene una estructura monolítica. ¿Qué es una estructura monolítica? Un solo programa con módulos y cada módulo enlazado con los otros. La desventaja aquí es que si un módulo falla, todo el sistema se cae. Por eso DOS ya no se utiliza.
Luego llegamos a ver la estructura jerárquica. La estructura jerárquica, como ya les había dicho, fue creado en los niveles, en los Países Bajos. La idea es protección, ¿no? Capas. Cada capa hace una tarea y llega hasta la capa más externa. Basado en esto, Microsoft desarrolló su propio modelo, el de rings o de anillos, ¿sí? Entonces, cada parte hace una gestión. Es un programa, ¿no? Que hace una gestión. Todo es el sistema operativo, pero le agregó algo más Microsoft. Una aplicación que es intérprete de comandos, en donde el usuario puede actuar directamente sobre el kernel del sistema operativo mediante un lenguaje que se llama Shell. Y tenemos hasta donde quiero llegar, la máquina virtual. La máquina virtual es un tipo especial de sistema operativo, ¿sí? ¿Por qué es un tipo especial de sistema operativo? Porque aquí no se instala un kernel. Aquí lo que se instala es un monitor virtual. De hecho, ustedes ya lo han hecho. Han instalado la máquina virtual de Java. El momento que ustedes instalaron la máquina virtual de Java, lo que hicieron es crear como un colchón sobre el hardware. Y en ese colchón se creó un hardware virtual. Y sobre ese hardware virtual empiezan a trabajar ustedes con Java. Una verdadera máquina virtual más potente es como esta, ¿no? En donde usted genera un colchón y sobre ese colchón usted puede crear N hardwares virtuales. Lo que sí tiene que tener cuidado es que mientras más hardware virtual vaya creando, menos hardware real está quedando para trabajar con el sistema operativo base, ¿no? Y sobre ese hardware virtual usted puede instalar un sistema operativo, ¿sí? Entonces esto ya no se llama kernel, sino se llama monitor virtual, ¿sí? IBM fue una de las pioneras de eso. Que creó IBM, el Virtual Machine 370, el VM 370 creo que es el que se llamó, por aquí creo que está. Sí, el VM 370 aquí está, ¿no? El Virtual Machine 370. La idea que ellos crearon era para que los usuarios tengan la experiencia de que al instalar este sistema operativo puedan probar sus otros sistemas operativos y evaluarlos y calificarlos. Pero miren, ahora la virtualización ha llegado a un nivel altísimo que todas las empresas trabajan bajo virtualización. ¿Por qué? Porque si yo tengo un supercomputador en la nube o tengo espacios en la nube o tengo en la empresa un supercomputador y de pronto tengo soluciones empresariales, pero lastimosamente una gran solución está hecha en Windows y otra solución está hecha en Linux, no me voy a hacer problemas en transferir, en hacer todo. La manera más simple, instalo una máquina virtual, en la una instalo Linux, en la otra instalo Windows y tengo los dos actuando al mismo tiempo. Como tengo gran hardware, comparto adecuadamente el hardware, como siempre, ¿no? Mido, establezco, aplico teoría, pongo las capacidades necesarias y esto va a rendir muy bien. Eso es lo que se llama ahora como virtualización. Bien, aquí ustedes van a hacer una tarea sobre máquina virtual, ¿no? La tarea que van a hacer es, voy a compartir el aula virtual y luego les indico cómo. ¿Están viendo el aula virtual? Sí, Ingeniero. ingeniero. Entonces, en el aula virtual, en la parte inferior, en donde dice la zona de recursos complementarios, ¿sí? Ahí tiene instalación de VirtualBox. Entonces, lo que van a hacer es a descargarse el VirtualBox. El VirtualBox de Oracle es un software libre, es open source, porque también pueden instalar Virtual Machine, pero la Virtual Machine lastimosamente es con licencia y tendrían que hackear y todo, ¿no? Entonces, mejor utilicen algo que está a la mano y que no va a tener problemas de licencia. Entonces van a instalar VirtualBox. Aquí les dice de dónde descargarse y cómo instalar. Y después de instalar VirtualBox, van a descargarse el CentOS 7 y lo van a instalar. ¿Sí? Aquí hay un video explicativo bien claro de cómo instalar el sistema operativo Linux CentOS 7. ¿De acuerdo? En el proceso de instalación, ustedes pueden tener problemas de que su máquina no les deje instalar algo virtualizado. ¿Por qué puede ocurrir eso? Eso puede ocurrir porque en la BIOS de su máquina debe estar cerrado la virtualización. O sea, la BIOS tiene cerrado la capacidad de que usted pueda hacer copias de su hardware. Copias virtuales me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entrarse a la BIOS, si tiene ese problema, se entra a la BIOS encendiendo la máquina y aplastando F5. Al entrarse a la BIOS, busca donde dice virtualización. Hay un casillero que dice activar virtualización. La activa y listo. Y su máquina queda lista para poder hacer esto. ¿Sí? Por seguridad, las máquinas de fábrica vienen cerrado la virtualización. Entonces hay que activar. Bueno, cada máquina tiene manera distante de entrar a la BIOS. Por eso le he puesto aquí una guía de cómo activar la virtualización. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero.
Listo. De acuerdo. Una guía de qué es lo que va a hacer. Lo que usted va a hacer es lo siguiente. Esta es la Virtual Machine. VirtualBox, perdón, no Virtual Machine. VirtualBox, la máquina virtual. Cuando usted se descargue el VirtualBox y lo instale, va a tener esta interfaz. Si está viendo la interfaz del VirtualBox. Sí, ingeniero. Sí. Listo. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Yo, de hecho, miren, aquí tengo instalado 4 sistemas operativos. Tengo instalado Ubuntu, tengo dos CentOS 6.5 y tengo un Linux 7. ¿Sí? Entonces, claro, ahorita no están consumiendo recursos porque están apagadas. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de instalación? Es muy simple. Se va a donde dice máquina y le dice nueva. En el momento que usted le dice nueva, aquí le dice no máquina y usted le pone un nombre, ¿no? Yo, por ejemplo, le voy a decir prueba. ¿Sí? Le pone un nombre. Y aquí, esto es lo interesante de la máquina virtual. Todo lo que trabaja en una máquina virtual para el sistema operativo, para la máquina, para el VirtualBox, es un archivo. Entonces se guarda como un archivo y usted puede llevarse a otro lado y activarlo, no hay problema. Entonces, ¿dónde se guarda? Siempre le dice aquí la dirección por defecto donde cuando se instala, que es en el C. Dice que todo lo que va a trabajar se va a guardar aquí, déjelo por defecto. Pero si usted no tiene espacio en disco, puede cambiarla que sea en otra partición, ¿no? Eso no es problema. Solo es el sitio donde se va a almacenar las tareas que usted va a hacer. Y luego usted selecciona qué tipo de sistema operativo va a instalar en esa máquina virtual que está creando. Si va a ser Windows, si va a ser Linux, si va a ser un Solaris, si va a ser un BSD, si va a ser un IBM o una Mac u otro sistema operativo. Dependiendo de lo que usted seleccione, acá abajo le va a decir, bueno, ¿y cuál, no? Entonces, si va a ser un Windows, le dice, bueno, ¿cuál? Si va a ser un Linux, le dice, bueno, ¿cuál Linux? ¿Sí? Aquí, la parte relevante de esto es que usted conozca su hardware. Si su hardware es del bus de datos es de 34 o 62, 32 o 64 bits. Eso es muy importante. Porque si usted instala en uno de 32, su máquina es de 32 bits, e instala software de 64, usted está creando un cuello de botella. Y su máquina va a hacerse súper lenta. Al revés funciona, pero es un desperdicio de recursos, pues. Tener 64 bits, instalar software de 32, es como construirme una super autopista e irme a pasear en bicicleta. Ya, ¿no? Entonces no hay que desperdiciar recursos, todo tiene que compatibilizar. Entonces, una vez que usted conozca qué tipo de software, de hardware tiene, usted va a seleccionar Linux y le va a decir, aquí no va a encontrar CentOS 7. Si usted se lee el CentOS 7, pertenece a la empresa Red Hat, aunque ya están por cerrarle, ¿sí? Entonces tiene que coger un Red Hat de 64, si es de 64 o de 32. Y si usted desconoce, váyase a la más fácil, Other Linux. Other Linux de 32, Other Linux de 64. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a instalar uno de 64. Le digo. Listo. Una vez que he especificado todas las características, entran a funcionar las DLLs de la máquina virtual. ¿Cómo entran a funcionar? Haciéndome copias del hardware real. Y empiezo a generar el hardware virtual. Al darle next me dice allá, memoria. Dice, mira, la memoria recomendada es de 512, pero puedes subirlo o puedes disminuirlo. Lo que no es recomendable es que usted llegue a los niveles rojos, ¿no? Tomen en cuenta que yo les diría mejor que dejen la base, ¿sí? Lo que está recomendado. Pero si ustedes no tienen mucha memoria, pueden bajarlo, ¿sí? Entonces genero cuánto de memoria voy a consumir. Luego dice disco duro. Y ahí le pregunta 3 casos de disco duro. Dice, no quieres añadir un disco duro virtual? ¿Qué quiere decir eso? Que la máquina va a trabajar con un disco duro temporal. Y cuando yo apague mi máquina y cierre mi máquina, todo lo que hice se pierde. La otra por defecto dice, crear un disco duro virtual ahora. O sea, ¿qué es lo que hace? Me voy a crear un disco duro robándome un poco de mi disco duro real. Voy a sacar como un pequeño disco duro que va a pertenecer a mi máquina virtual. Dependiendo del tamaño que yo coja, ese disco ya no me queda disponible para trabajar, porque está ocupado. O usar un disco duro virtual existente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ya tengo instalado otros sistemas operativos y no voy a usar todos al mismo tiempo. Entonces, el disco duro que generé para el CentOS 6.5 puedo utilizarlo también para el Linux 7. O sea, comparto el disco duro.
Claro, en el caso de ustedes, si no han creado nada, la mejor manera es crear un disco duro virtual. ¿Por qué no el otro? Porque si ustedes hacen tareas y todo va a funcionar de mil maravillas, pero si al siguiente día quieren acordarse o estudiar qué hicieron, ya no va a haber esa información, porque no están añadiendo un disco duro virtual, solo están haciendo un temporal. Entonces voy a crear el disco duro virtual y aquí le dice, mire, el mínimo recomendado es de 8 gigas porque está consultando la librería con el sistema operativo que usted dijo que va a instalar. Entonces usted puede subir o bajar, le dice crear y se me crea el disco duro. Y aquí me dice, bueno, ahora sí, vas a crear tu disco duro, pero vas a hacer una imagen de VirtualBox o una imagen de tu disco duro o un disco duro virtual ya existente. Déjenlo como imagen de VirtualBox. Este modo experto déjenlo para después, ¿no? Esto es ya cambiar las características. ¿Listo? Ahora sí, ¿va a reservarse dinámicamente o tamaño fijo? ¿Qué quiere decir esto? Claro, me recomendó de 8, yo voy de 8, pero dinámicamente. Eso es buenazo. ¿Por qué? Si yo ocupo de esos 8, 2, entonces solo me deja reservado 2. Sabe que como límite puedo llegar a 8, pero no me reserva los 8. Solo me va consumiendo de acuerdo a lo que vaya yo utilizando. Hasta 8. Pero si le digo tamaño fijo, va a funcionar, está bien, pero ya me reserva los 8, ocupe o no ocupe. Luego voy a Next. Listo, ahora sí el tamaño del archivo, dónde va a hacerse, recuerde la carpeta donde va a crearse el archivito y listo, creo mi máquina virtual. Y ya está, he creado mi máquina virtual. Esta es mi máquina, este es mi hardware virtual. Si algo de este hardware virtual no me gusta, pues si por ejemplo no me gusta lo que reservé en almacenamiento, le doy clic, un poquito lento, y cambio las cosas. Cambio, no hay problema. Aquí está si reconoció puerto USB, si tengo disponibles, si no lo instalo, si tengo carpetas compartidas, si tengo interfaz de usuario, todo, ¿no? Cancelo. O si no, lo entro también acá a configuración y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Un poco lento, pero igual ahí está, ¿no? Ya. Entonces, una vez que ya tiene creado su hardware virtual, ahora sí, tengo que tener a la mano mi flash memory con el sistema operativo listo en versión ISO, ¿sí? Y una vez listo, entonces ahora sí le doy clic derecho y le digo iniciar. Entonces, el momento que yo inicio, detecta que no hay sistema operativo instalado, que solo está hardware. Y lo primero que le va a preguntar es pon la dirección del instalador. Le pone la dirección del instalador y empieza a instalar. ¿Está claro? Aquí está, anfitrión, ¿dónde está el instalador? O si no, lo busca por acá, se va a buscar si tiene la flash, en disco, lo que sea. Lo pone, aceptar, y voy a darle cancelar. Y listo. ¿Está claro? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Ya. Ahora, hay un sitio, ¿sí? Que la universidad le da a usted de donde pueda descargarse el sistema operativo. En el video está explicado, ¿sí? Es el mirror.1.uta.edu.es. Les voy a compartir. Uh, aquí, a ver, acá está. Ya. Miren, hay un espejo público. La UTA tiene un espejo público de sistemas operativos, desde donde usted puede descargarse. Claro, usted puede descargarse la versión del CentOS 7 Minimal, la versión ISO de donde quiera, pero la ventaja es que usted aquí se estaría descargando del servidor de la UTA y sería más rápido, ¿no? Por distancias y todo. Entonces, miren, este es el mirror de la UTA. Aquí usted busca el sistema operativo que quiere y lo descarga. ¿Sí? Aquí está el Raspbian, como le dije, para hardware libre. Y si no hay el que quiere, puede irse, por ejemplo, al mirror del Seria. Y ahí también hay sistemas operativos. El problema es que ya ese servidor está en Cuenca, ¿sí? Al mirror de la Spoch. Ahí también están sistemas operativos. Pero ese servidor, ¿dónde está? Está en Guayaquil, ¿sí? Entonces el de la UTA está aquí en Ambato. Entonces lo que va a hacer es entrarse, dice que voy a buscar CentOS. Entro a CentOS y ahí busco la versión que yo quiero. La versión que usted quiere está explicado en el video y se descarga. Se descarga en versión ISO, ¿sí? Porque hay muchas maneras, no imagen, sino ISO. Y una vez que tiene la ISO, pues hace los procesos que le dice en el video y lo instala, ¿de acuerdo? Dígame. ¿No está?
Sí, sí, no hay problema, pero tiene que ser minimal, ¿no? Sí, claro, es que se debe haber actualizado ya el mirror. Entonces sí debe estar la versión 7.9 minimal, no hay problema, igual va a funcionar. ¿Sí? Siempre busquen la última, por eso mismo ahí les dice, hay que buscar la última actualización. Estaba la de octubre del 2000, entonces ya ha cambiado, ¿no? La que usted dice, la 7.9, no le vio de qué fecha es. 2009 dice. No, no, trabajen con la de enero nada más, ¿de acuerdo? De enero del 2021 debe estar ya, ¿no es cierto? Ya, trabajen con esa, ¿de acuerdo? Ya, la del 18 de enero de 2021, que sea ISO y que sea minimal. No necesitamos todo el Linux en su totalidad. Con la minimal es suficiente para que no sobrecarguen sus equipos y poder trabajar tranquilamente todo lo que es el inicio de sistemas operativos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero tengan éxito en la instalación hasta la próxima clase, ¿no? Y nos vemos la próxima clase ya con el Linux instaladito en su máquina virtual de sus casas, en sus máquinas. Si se daña, no hay problema, lo vuelven a hacer. Recuerden, es virtual, no hay ningún problema. Esa es la ventaja de trabajar con virtualización. No corre riesgo el hardware real, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Listo, muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Ojalá haya instalado todo, ¿no?